Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Daniel Lara y en esta cápsula, en este video, les voy a hablar sobre un tema que al menos a mí me parece muy interesante y muy importante. En este caso en particular lo voy a dirigir al área de ingeniería química, que es el cual conozco un poco mejor, pero pienso que se aplica casi a cualquier área del conocimiento. El título que puse de esta presentación es Evolución de los modelos en ingeniería química, de lo fenomenológico a la inteligencia artificial. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción. ¿Cuál es la pregunta fundamental? En un momento vamos a discutir cuál es la pregunta fundamental. Sin embargo, antes me gustaría que veamos la imagen. Es una imagen de un reactor. Algo está entrando a este reactor y algún producto está saliendo. Sin embargo, ¿cómo hacemos, cómo sabemos para determinar las diferentes características de este reactor? ¿Cómo sabemos para identificar la presión, la temperatura, cómo se comporta la cinética del reactor, la geometría, entre otras cosas? Bueno, entonces aquí, ahora sí, sale el desafío, sale o ocurre la pregunta fundamental, la cual es cómo predecimos lo que ocurre dentro del reactor antes de encenderlo o incluso antes de construirlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo sabemos cómo se va a comportar algún sistema? En este caso, el sistema es un reactor antes de que siquiera se construya. Bueno, la respuesta la podemos encontrar de manera muy simple, de manera muy directa. Bueno, en la actualidad de manera muy directa, ¿verdad? Pero claro que el desarrollo de los diferentes modelos matemáticos ha llevado décadas. La respuesta está en los modelos matemáticos. ¿Qué son los modelos matemáticos? Los modelos matemáticos son justamente abstracciones matemáticas que se hacen de fenómenos físicos, de fenómenos químicos, de sistemas en general. Entonces, a través del uso de matemáticas, a través del uso de ecuaciones, a través del uso de diferentes relaciones, abstraemos el comportamiento de un sistema de interés. En este caso, nuestro sistema de interés es un reactor. ¿Qué contiene los modelos matemáticos, particularmente en el área de la ingeniería química? Bueno, contienen ecuaciones que describen la fisicoquímica del sistema, contienen balances de materia, contienen balances de energía, contienen ecuaciones de termodinámica, contienen cinéticas químicas, equilibrios físicos o ecuaciones de equilibrios físicos, entre otros, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad o en los años, décadas recientes, también se ha implementado o se han hecho modelos a través de inteligencia artificial. Y también veremos un poquito más adelante que hay también manera de unir las ecuaciones fundamentales que conocemos desde hace muchísimo tiempo con herramientas más modernas como puede ser el uso de inteligencia artificial, el uso de redes neuronales. Entonces, en esta presentación o la intención de esta presentación es ir desde aquellos modelos que ya tienen décadas y que siguen siendo muy robustos, que se hicieron en el pizarrón y a través del análisis de diferentes del descubrimiento, incluso a través del análisis de diferentes sistemas, hasta lo último que se ha realizado, que es ya más acorde a la actualidad, a la era digital. Vamos a hablar un poco de una breve evolución histórica. ¿Cómo comenzaron los modelos? Bueno, esto comienza en la primera mitad del siglo XX, donde se establecen los fundamentos o la mayor parte de los fundamentos de la ingeniería química. Estos modelos, los modelos matemáticos que se crearon en esa época, son principalmente modelos fenomenológicos. Esto quiere decir que se basan en las leyes físicas, en las leyes químicas fundamentales. ¿Cuáles son algunas características de este tipo de modelos? Aquellos que se basan en las leyes físicas y químicas fundamentales. Bueno, son que contienen ecuaciones tipo caja blanca, es decir, nosotros conocemos todo lo que aparece en las diferentes ecuaciones, conocemos cómo se relacionan todas las diferentes variables, sabemos cómo se utilizan todos los diferentes parámetros, sabemos cuáles son las posibles limitaciones de cada una de las ecuaciones, es decir, conocemos
todo. Son modelos translúcidos, son modelos en los cuales nosotros sabemos cómo funcionan todas las diferentes partes, todos los diferentes operadores matemáticos, todas las diferentes variables del modelo. Para esto se requiere una comprensión profunda de los sistemas, ¿sí? Se requiere que se conozca cómo funcionan las diferentes operaciones, cómo funcionan las diferentes etapas, y esto implica un conocimiento profundo de los sistemas que estemos explorando, ¿sí? Y al estar basados en leyes fundamentales, al estar basados en termodinámica que nos indica lo que puede y lo que no puede ser, entonces estos modelos permiten extrapolación, es decir, podemos tomar diferentes valores de entrada o para las variables de entrada y nos permiten obtener una respuesta sin estar limitados, por así decirlo, a cierto rango de operación. Un ejemplo de esto es la ecuación de Arrhenius, que se basa en leyes físicas y químicas fundamentales y que relaciona, por ejemplo, la temperatura con la velocidad de reacción. Esto continuando un poco con el ejemplo del reactor. Después, en la segunda mitad del siglo XX, ocurre la era de los datos. La era en la que teníamos un poco más de capacidad de capturar datos, de obtener datos y de procesar estos datos. Estos son los modelos empíricos, muchas veces también conocidos como correlaciones en el área de ingeniería. ¿Cuál es la característica de este tipo de modelos? Bueno, se basan en datos experimentales, no en teoría física. Es decir, se realizan algunos experimentos, se analizan los datos y después se propone un modelo que prediga el funcionamiento de estos datos o de la información que fue previamente recopilada. ¿Por qué surgieron este tipo de modelos? ¿Por qué existió la necesidad de generar este tipo de modelos? Bueno, resulta que hay fenómenos muy complejos, por ejemplo, aquellos que se obtienen en transferencia de cantidad de movimiento, en transferencia de calor, en transferencia de masa, que si bien existen ecuaciones que en ocasiones no pueden ser resueltas en su totalidad, que permiten predecir ciertos comportamientos, hacer la resolución de estas ecuaciones para casos particulares puede ser muy complejo o en algunos casos incluso imposible. Es por esto que a través de la recopilación de datos de los sistemas de interés, se es capaz de capturar a través de correlaciones, como mencionaba, estos fenómenos complejos. También este tipo de modelos fueron posibles debido a la mayor capacidad de cómputo disponible en esta época. Ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Ya es la época en la que surgen las computadoras y entonces tenemos esta capacidad de cómputo disponible. Y también, como les comentaba, en algunos casos sí es posible predecir fenómenos complejos, o en muchos casos es posible predecir fenómenos complejos a través de las leyes fundamentales. Sin embargo, si se quieren soluciones rápidas, es mejor, es más sencillo y en algunos casos es más conveniente acudir a estos modelos empíricos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la ecuación de Vitus-Boedler, la cual se obtuvo a través del ajuste experimental de datos, ¿sí? Y es utilizada ampliamente en diferentes sistemas para predecir el comportamiento de fluidos dentro de tuberías, por ejemplo. Ahora, yendo a una etapa más moderna o a tiempos más conocidos para nosotros, ¿qué sucede en el siglo XXI? Bueno, el siglo XXI es la época del Big Data y de la inteligencia artificial. En este caso, o en esta época, ya surge la revolución digital en la cual existen sensores en las diferentes plantas industriales, se tiene una capacidad sorprendente de adquirir datos y también de almacenar estos datos, se cuenta con una capacidad de cómputo que nunca antes se había tenido y esto hace que sea posible hacer una combinación de diferentes enfoques. Estamos hablando que para esta época, para este tiempo, ya se tienen modelos fundamentales,
también se tienen modelos empíricos o bien correlaciones, y tenemos ahora una gran capacidad de obtener datos, almacenar datos y también procesar estos datos. Por lo tanto, en esta época se hace posible la integración de todos los diferentes tipos de modelos. Aquellos fundamentales que contemplan toda la rigurosidad de la física, más los entornos o los modelos de inteligencia artificial que, digamos, toman las particularidades de los diferentes sistemas. Por ejemplo, de aquí sale un concepto que es de gran relevancia o de gran interés en la actualidad, el cual es gemelo digital, el cual básicamente es una simulación que ocurre o que se ejecuta de manera paralela al proceso real y nos permite hacer, por ejemplo, predicciones del comportamiento del sistema real para poder así tomar decisiones y, digámoslo, mejorar el proceso o prevenir fallas en el proceso. Ahora, ¿cuáles son los tipos de modelos? Ya hablamos un poquito de cada uno de estos modelos, ahorita lo vamos a retomar. El primero es fenomenológico, basado en leyes fundamentales de la física y de la química. ¿Cómo se suele llamar este tipo de modelos? Se denominan tipos de caja blanca, por lo que comentaba hace un momento de que nosotros conocemos cómo funciona en su totalidad y está basada en primeros principios, es decir, en leyes fundamentales. Después tenemos los modelos empíricos, o bien que se conocen también como de caja negra. Estos están basados en datos, se hacen experimentos, se obtienen un montón de datos para escenarios particulares. Es necesario mencionar esto, funcionan para escenarios particulares y a partir de esos datos se construye un modelo. En este caso no sabemos bien cómo se relacionan de manera específica las diferentes variables o la totalidad de las variables, tal vez solo algunas de ellas. Y por último está el tipo de modelo matemático híbrido y de inteligencia artificial. Este se conoce de caja gris. ¿Por qué de caja gris? Porque por un lado podemos implementar, en caso de que sea un modelo híbrido, algunas leyes fundamentales, algunas leyes físicas que sabemos cómo funcionan, que sabemos cómo se comportan, pero a su vez introducimos datos para también capturar las particularidades de los diferentes procesos que estén implicados. Cada uno, como todo en la vida, tiene sus diferentes ventajas, desventajas, limitaciones y casos en los cuales es más conveniente aplicar uno o aplicar otro. Vamos a comenzar con los modelos fenomenológicos tipo caja blanca. ¿Qué son estos? Bueno, son modelos basados en leyes fundamentales, permiten entender por qué. Como tenemos el conocimiento total de su funcionamiento, nos permite saber, si cambio el valor de esta variable, si cambio el valor de este parámetro, ¿qué sucede? ¿Cómo cambian nuestras salidas del modelo? Predice también situaciones nuevas, entornos nuevos, y además a través de ellos nos es posible, dentro del área de ingeniería química, por ejemplo, diseñar procesos. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones es que es necesario tener conocimiento en el área. En este caso es necesario tener un amplio conocimiento o al menos conocimiento suficiente en el área de ingeniería química. También en algunos casos puede ser complejo, como comentaba, sobre todo, o al menos dentro de mi entendimiento, en el área de transferencia de calor, transferencia de masa y transferencia de cantidad de movimiento suelen ser modelos complejos. Y bueno, requiere también precisión en los datos que se estén introduciendo al modelo. Después, un ejemplo de esto puede ser un reactor, como habíamos comentado anteriormente. ¿Qué modelamos en este caso? Bueno, modelamos la velocidad de reacción, modelamos la generación de calor, también conocemos los flujos de entrada y de salida, modelamos el enfriamiento en caso de que sea necesario. Con todo esto vamos a tener varias ecuaciones que predicen, por ejemplo, la temperatura, que predicen las concentraciones en el reactor, pero todo esto con un conocimiento total del modelo, con un conocimiento amplio de cómo se comportan las diferentes variables, cómo se relacionan entre ellas, qué hace cada uno de los parámetros.
Después tenemos los modelos empíricos, aquellos que se denominan, como ya mencionaba hace un momento, tipo caja negra. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos tipos, este tipo de modelos? Bueno, son modelos, otra vez, que se obtienen a partir de datos. No tienen ecuaciones físicas fundamentales. ¿Cuáles son las ventajas? No se necesita desarrollar la teoría, sino más bien desarrollar experimentos. Son relativamente rápidos de desarrollar, ya que pues todo se obtuvo a través de una experimentación, donde la experimentación sí puede llegar a tomar un tiempo razonable, y también nos son útiles porque capturan patrones complejos. Si bien no sabemos a través de la ecuación qué hace cada una de las variables, sí obtenemos, digamos, la fotografía general, ¿sí? La fotografía general de cómo se comporta este tipo de sistemas. Y nuevamente, lo que mencionaba hace un momento, hay que tener cuidado con este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque sí tienen un rango de aplicación limitado. ¿Cuál es el rango de aplicación limitado? Va a ser aquel para los cuales obtuvieron datos. Es decir, si solo se obtuvieron datos entre estos valores inferiores y estos valores superiores, solamente vamos a poder encontrar respuestas, o solo vamos a poder utilizar valores dentro de este rango. Fuera de este rango ya no funciona la correlación, y hay que tener cuidado con eso. Y bueno, por último están los modelos híbridos, que unen lo mejor de ambos mundos. ¿Qué son estos modelos híbridos? Es la combinación de leyes conocidas físicas y químicas con también inteligencia artificial, que es básicamente herramientas que utilizamos para aprender de datos. La idea de este tipo de modelos es que utilizamos lo que sabemos a través de la física, a través de las leyes fundamentales, y lo unimos con lo que se puede aprender a través de los datos. ¿Cuáles son algunas de estas ventajas que se tienen? En muchos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, es que son más precisos, más confiables, no violan las leyes físicas, y también se prevé que este sea el futuro de la industria. Unir las leyes fundamentales de la física con la capacidad que tenemos de aprender sobre los datos reales de algún proceso o de alguna planta química. Algún ejemplo práctico puede ser un reactor que se calienta. ¿Cuál es el problema? Tenemos una reacción que genera calor. Si la temperatura sube mucho, esto ocasiona un peligro porque puede explotar el reactor, ¿no? Puede tener un mal funcionamiento. Entonces, en este caso, es necesario controlar la temperatura. ¿Qué se podría hacer con cada uno de los tipos de modelo? Con el modelo fenomenológico, con el empírico o bien de inteligencia artificial, ya que ambos están basados en datos, o en los modelos híbridos que incorporan ambas. Bueno, usando los modelos de la física, ¿cómo funcionaría? Bueno, bastaría con escribir las ecuaciones del reactor, que ya fueron desarrolladas hace años y lo podemos encontrar en la literatura. Hacemos los balances de energía, hacemos los balances de masa, establecemos las cinéticas de la reacción, también establecemos las diferentes relaciones que determinan la transferencia de calor, y se tienen las ventajas que podemos simular. ¿Qué sucede si se cambia alguna variable en situaciones nuevas, en situaciones que tal vez antes no han sido exploradas? ¿Cuál es el desafío en este caso? Que puede fallar el modelo en caso de que las suposiciones no se hayan realizado, no se hayan hecho de manera correcta. Es decir, si no se consideraron fenómenos que podrían ocurrir fuera de lo contemplado a través de estas leyes fundamentales, entonces el modelo va a fallar y no nos va a dar una buena predicción. Después, usando correlaciones a través de inteligencia artificial, ¿qué se haría? Bueno, se hace la recopilación de datos históricos, se usa alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, redes neuronales, a través de las cuales se pueden aprender de los distintos patrones, y con esto se podría hacer una predicción futura de la temperatura, que es la variable que nos interesa por ahora.
Con esto podemos ajustar algunos controles de manera automática, de manera manual. Pero vemos que en este caso la idea fundamental es que aprendemos a través de datos, ya no a través de leyes físicas, sino a través de datos. Y justo esta es la ventaja. No se necesitan ecuaciones explícitas, sino que a través de el procesamiento de todos estos datos y después del uso de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, del entrenamiento de una red neuronal, se obtiene el modelo. ¿Qué sería aquí la desventaja o lo crítico? Que solo funcionaría para condiciones que ya han sido vistas antes, es decir, para situaciones que están capturadas dentro de los datos que estamos empleando para utilizar el modelo de inteligencia artificial. Finalmente, en el tercero de los casos, en la tercera de las opciones, en el modelo híbrido se combinan las leyes fundamentales de física con inteligencia artificial. En este caso se tendría una base fuerte, una base robusta, una base basada en ecuaciones físicas. Y estas ecuaciones son complementadas con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para introducir al modelo fundamental aquello que puede ser desconocido por el modelo fundamental. Y así, digamos, hacerlo más flexible, que contemple más posibles escenarios. Para esto se requiere una calibración con datos reales y todo este procedimiento se hace respetando las leyes fundamentales de la física. Este es un mejor enfoque, al menos así se contempla dentro de la actualidad, ya que se tiene toda esta confiabilidad que radica en las leyes fundamentales de la física y se añade esta precisión de considerar panoramas distintos o supuestos distintos o ampliar la visión del modelo a través del uso de herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, como mencionaba, se prevé que este sea el futuro de la industria química. ¿Cuáles son algunos usos actuales de este tipo de modelos? Los fenomenológicos se suelen utilizar para diseñar nuevas plantas, para hacer estudios de seguridad, para también hacer escalamiento de procesos. Los de inteligencia artificial se pueden utilizar para realizar monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo de equipos o de plantas, o bien para la detección de diferentes anomalías. Y los modelos híbridos suelen ser empleados, que estos continúan en desarrollo, de hecho, para hacer optimización continua de los sistemas, o bien para el desarrollo de gemelos digitales, donde ambos son temas muy interesantes y podríamos revisar en algún otro video. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro se prevé que sean los modelos híbridos, que son aquellos en los que se unen nuevamente los aspectos fundamentales con la inteligencia artificial. Y con esto no se prevé que la inteligencia artificial reemplace a la física. Porque esto sería una locura, sino hacer una simbiosis y tomar lo mejor de ambos modelos, lo mejor de ambos enfoques. Como conclusiones, bueno, a lo largo de esta presentación se dio un breve resumen histórico muy general de lo que ocurrió desde los primeros tiempos en que se desarrollaron modelos específicamente para el área de ingeniería química hasta la actualidad, donde se emplean distintas herramientas de inteligencia artificial y donde también se están trabajando o se están generando modelos híbridos que mencionamos que une, por decirlo así, lo mejor de ambos mundos. Se espera que en estos modelos híbridos se encuentre el futuro de la industria y, ¿por qué no?, el futuro también del área de la ingeniería química. Y con esto tenemos que no es la física, no son los modelos fundamentales contra la inteligencia artificial, sino que lo que se espera es que sea la física o bien estos modelos fundamentales trabajando en conjunto con la inteligencia artificial. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Sigan por favor este canal del grupo de investigación Spartans, y nos vemos en la siguiente cápsula. También, si tienen algún tema relacionado con esto que sea de su interés, no olviden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.